Continuamos esta mañana con la serie En Camino a la Madurez, y el día de hoy vamos a estar hablando en la parte número 2 de este mensaje que hemos titulado Hay que orar sin cesar. En la pantalla ustedes pueden ver un texto que es el tema de esta serie: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el día de hoy vamos a hablar, hay que orar sin cesar, la parte 2. El primer punto de esta mañana es, orar sin cesar es recibir la gloria de Dios para cumplir el propósito de Dios mediante el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos encontramos la historia que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Tenemos que en la obediencia, el orar sin cesar, en la comunión cristiana, porque estaban juntos, la gloria de Dios se manifiesta para que podamos salvar las almas. Orar sin cesar tiene un propósito especial, y es que nosotros podamos ser efectivos. Y ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo, porque dice cuando hubieron orado. Nosotros nos vamos a saber que la conexión de Dios para derramar su gloria depende del orar sin cesar. Le dijo a los discípulos: ustedes no se muevan de Jerusalén hasta el día que haya venido la promesa del Espíritu Santo. Y dice que ellos se fueron y estuvieron todos juntos en el mismo lugar donde se reunían, y ahí estaban en oración. La conexión de Dios para derramar su gloria depende del orar sin cesar, y una vez derramada la gloria es para que todos oigan con poder las buenas nuevas de salvación. El orar sin cesar es recibir la gloria de Dios para cumplir el propósito de Dios mediante el Espíritu Santo. Sin clamor, dice la palabra que el lugar donde estaban congregados tembló. Sin clamor, sin orar sin cesar, no hay temblor, porque una vez de que la gloria de Dios se ha derramado, es para que todos nosotros podamos tener la osadía que ellos tuvieron para anunciar el Evangelio. Sin orar sin cesar, vivimos en cobardía espiritual, y todos nosotros nos sentimos que somos un puño de perritos con la colita en medio de las patitas traseras. Todos temerosos. Orar sin cesar es ese clamor que nos hace poderosos y que mueve la mano de Dios para que nosotros seamos investidos del poder de lo alto. Solamente orando se recibe el Espíritu Santo para hablar con atrevimiento, para poder hablar con poder. Entonces, orar sin cesar es recibir la gloria de Dios para cumplir el propósito de Dios mediante el Espíritu Santo. Sin orar, sin esa obediencia, no hay derramamiento, no hay llenura, no hay presencia de Dios en el corazón, porque todo lo que nos toma es la carne. Punto número 2. Orar sin cesar es activar la función de localización para permitir que Dios te encuentre y te use a donde Él quiera. Si ustedes tienen sus teléfonos, váyanse a ese lugar donde están las preferencias, y ahí en las preferencias hay un lugar que dice privacidad, y ahí en privacidad hay un botoncito que usted lo aprieta, y cuando se pone verde quiere decir que toda persona que tiene conexión con usted puede saber dónde usted se encuentra, dónde usted va caminando y dónde usted anda. En la relación de esto con Dios es que cuando usted
usted está encendido, cuando usted tiene su botón de localización puesto en verde, Dios lo puede ver donde usted camina y usted y Dios tienen el contacto que es necesario para que Dios se comunique con usted. Entonces, orar sin cesar es tener ese switch de la comunicación directa con Dios. La palabra de Dios dice que había dos hombres, uno se llamaba Cornelio y el otro se llamaba Pedro. Un hombre, Cornelio, estaba orando en otra ciudad y hacía oración delante de Dios porque era justo, no era judío, era gentil. Y Pedro, que era judío, dice que subió a orar a cierta hora que los judíos oraban, como a la hora sexta. Leamos el versículo en Hechos 10:9. Todos juntos. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Cornelio y Pedro, dos personas que tenían el switch de la comunicación directa con Dios encendido, dos personas que oraban sin cesar, y uno está pidiendo a Dios presencia de Dios, más de Dios, y este era Cornelio, y el otro está orando. Mientras uno está orando, el otro está viendo una visión que le dice: mata y come, no llames las cosas que yo he santificado y que tienen contaminación. Y entonces no entendía la visión, pero en ese momento tocan la puerta y lo buscan. Y Pedro responde. Uno pidió presencia y el otro estaba orando, y Dios los juntó de una manera maravillosa porque estaban con el switch de la localización prendido, estaban en oración, estaban orando sin cesar, y entonces así se derramó el Espíritu Santo en la vida de todas las personas allí en el lugar de Cornelio. Dios sabe dónde te encuentras, sea que actives tu localización o no, pero cuando tú la activas por tu propia voluntad, es sinónimo de decirle: Señor, estoy listo, envíame a mí. Y es una indicación que estás disponible para que Dios te use y quiere. Usted con esa localización prendida le dice: Señor, yo quiero contacto contigo. Cuando tú activas tu localización, indica que estás sometido a la voluntad de Dios para no vivir bajo las creencias y tradiciones religiosas, sino a lo nuevo de Dios, a lo que Dios quiere para ti, a lo que está derramando en ese momento. Muchos de nosotros, y especialmente nosotros de tipo fundamentalista, creemos que Dios ya dijo todo, que ya obró todo y que no puede darte una revelación y que no puede decirte qué cosas quiere para ese momento y para este instante. Si tú estás conectado en oración constante, Él puede revelarte las cosas nuevas que tiene para tu vida. Pero si tienes el switch apagado, Él no puede comunicarte y solo se comunica con los que están en comunicación constante con Él. Cuando activas tu localización, le indica a Dios que estás dispuesto a que sea Él quien te haga tus conexiones diarias y tú las sigas. Estaba Pedro orando y estaba Cornelio orando, y Dios los conectó a los dos para realizar lo que nosotros ya hemos mencionado. Cuando activas tu localización, indica que estás dispuesto a que sea el GPS de Dios, de su voluntad, que te lleve al éxito. Eso de GPS lo vemos y significa Global Positioning System, un sistema de posición global que puede descubrir dónde están todas las personas en cualquier circunstancia donde se encuentra, sean carros, sea lo que sea que esté conectado, puede saber dónde se encuentra. Eso nos lleva al punto 3. Todos decimos: orar sin cesar es tener a Dios por GPS, aunque el destino parezca incierto. ¿Qué quiere decir? Que si estamos conectados con Dios y Dios está conectado con nosotros mediante el sistema de globalización, yo lo llamo el sistema de Dios, ¿verdad? Que nos escucha, que nos atiende, que nos posiciona, que nos dice dónde movernos. En ese momento vamos a ver qué pasa en Hechos 21:5. Dice: cumplidos aquellos días, salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puesto de rodillas en la playa,
oramos. Esta es la historia cuando comienza el apóstol Pablo el viaje que termina con él preso en una casa en Roma. ¿Qué pasó aquí? Ahí va a comenzar. Y dice que se fueron todos juntitos, la bolita, ¿verdad? Esto equivale a decir que lo acompañaron todos al aeropuerto. Esto equivale a decir que lo acompañaron allí a la salida de los buses, porque en ese tiempo la transportación era puro por agua, ¿verdad? Solo por barco. Entonces lo llevaron a la playa y allí se pusieron a orar. ¿Cómo termina esta historia? Es fantástico, porque Pablo termina sirviendo al Señor en la ciudad de Roma, pagado por el gobierno romano que le daba la casa y lo tenía preso, y allí el evangelio se iba extendiendo. Ahora, vamos a nosotros a entender que orar sin cesar es tener a Dios por GPS, que Dios te diga qué vas a hacer. El apóstol Pablo salió de este viaje para cumplir el propósito de su elección como apóstol. El Señor dijo, este instrumento me es útil. Y en ese momento lo estabas usando. Y él salió sabiendo que era necesario anunciar el mensaje del evangelio ante los reyes. Y salió sabiendo que iba a ser difícil. Y se fue con la dirección y propósito de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted está en oración sin cesar delante de Dios, usted sabe que donde quiera que vaya, donde quiera que le toque estar, la bendición de Dios lo acompaña a usted. El apóstol Pablo salió para anunciar el evangelio ante los reyes. Lo iba a hacer estando encadenado, porque vino un profeta y le dice, va a agarrarte el Señor, a quien pertenezca este cinto, el Señor dice, va a estar atado, no vayas, le decían al apóstol Pablo. Y él sabía que iba a estar encadenado y preso, pero confiando que la voluntad de Dios en su GPS, en esa voluntad que él iba a hacer con él, se fue y lo logró. Fue a donde él quería ir. Cuando estás conectado con el GPS de Dios, llegarás. Aunque sea difícil, pero llegarás. Aunque el tráfico esté congestionado y las situaciones de la vida sean difíciles para ti, llegarás. Aunque la mujer, la esposa y la gente te diga, no sigas ese camino, llegarás, porque estás guiado por la voluntad de Dios. Pero tienes que orar sin cesar, estar en conexión con Dios, tener el switch encendido, que Él sepa dónde tú estás, para que te pueda localizar y te pueda dirigir. Dios, el origen y la fuente de la señal para tu vida, nunca se baja, siempre está emitiendo señal. Y si tú estás conectado y estás encendido, vas a recibir el poder necesario, la dirección necesaria para hacer las situaciones de tu vida. Nunca vas a darte equivocada, porque Él te va a decir, regresa, es por el otro lado. Y Él te va a llegar al lugar donde tú tienes que llegar, aunque parezca difícil, pero Él te va a llevar al éxito. Punto número 4. Orar sin cesar es actuar bajo el reflector de los ojos de Dios. Todos nosotros vamos a leer lo que dice Salmo 34:15. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dice Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. ¿Qué quiere decir esto? Todos nosotros en la vida tenemos una novela, una vida que actuar, y depende si lo hacemos a las sombras del pecado o lo hacemos bajo el reflector de Dios. Cuando se enciende el reflector, va siguiendo al actor y lo va alumbrando, y él sabe para dónde se va a mover, y en la obra usted va viendo cómo se van iluminando todas las facciones y todo lo que él hace. Bajo el reflector de Dios, orando sin cesar, tú tienes la cosa ganada. Tú tienes la dirección. El secreto de la oración es que la oración sin cesar es un show privado. Y en ese show privado, cuando tú cierras tu puerta, dice cerrada la puerta,
Quien te mira, quien te escucha es Dios. Y el que te ve en secreto, dice la palabra, te recompensará en público. Entonces, usted y yo no podemos eliminar la oración de nuestras vidas. Tenemos que orar sin cesar. Porque allí cuando estamos con Él, Él nos contesta. Lo que le digamos, lo que le confiemos, Él nos escucha. El enfoque del reflector de la presencia de Dios penetra la privacidad de tu cuarto, de tu alcoba, del lugar donde te metas, y atiende la petición de tu corazón para recompensarte, dice la Biblia, en privado. En la vida, todos nosotros pues tenemos que representar esa obra digna de Dios. Y dice, cada uno presentará su obra, dice la palabra. Punto número 5. Orar sin cesar es la gota de agua que rompe la piedra. Algunos de ustedes que son de campo, de pueblo, lo han visto. Hay un lugar donde la gota cae. Primero hace una marca y después de tanto caer y tanto gotear, rompe la piedra. La historia es la siguiente: era una viuda. Y dice una viuda que tenía un problema y se presentaba ante un rey. Y dice la Biblia que ese juez, no conocía a Dios y no sabía nada de Dios. Y que era un juez injusto. Y que esta mujer se presentaba siempre ante él para que le hiciera justicia. Pero llegó el tiempo que se cansó de tanto estar la mujer allí, y dice el juez que le voy a hacer algo a esta mujer. Y la historia termina con las palabras en Lucas 18:7. Y dice Dios: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Cuando usted está en oración día y noche, cuando usted está orando sin cesar, dice, si este juez injusto escuchó a esa viuda, y este hombre que no conocía de Dios escuchó a la viuda, ¿cómo Dios dice que es un juez justo no les va a escuchar a ustedes? Entonces, ¿quiénes pierden cuando no oran sin cesar? Nosotros perdemos. Cuando usted no entiende ni qué es orar, ¿quién pierde en usted? Cuando usted se mete en las cosas que no se tiene que meter, ¿quién pierde? Usted. Porque nosotros tenemos que orar sin cesar y ahí tenemos la victoria ganada. Cuando eres persistente, Dios te atiende, pero hay que orar sin cesar. Porque te presentas a Dios en nombre de Jesucristo, Dios te responde. Por eso vale la pena orar sin cesar. Porque Dios Padre es justo, vale la pena orar sin cesar. Si para un juez injusto, cuando esta mujer llegaba, era molestia, era contrariedad, le molestaba la piedra, como dicen por ahí, le levantaba la cresta cada vez que la miraba. Ahí está la señora aquella que está pidiendo. Y seguía la señora pidiendo. Ese hombre sentía que la comida le molestaba. Pero Dios dice que es un Dios justo. Y cuando tú estás persistente, y cuando tú estás puya, dice la palabra que tu persistencia establece la necesidad delante de Dios. ¿Y qué pasa? Dios te responde. Dios te responde. Y no tienes que hacer mucho esfuerzo. Dios te responde. Punto número 6. Dice, orar sin cesar es cobijarse con la justicia de Dios para ser declarado justo delante de Dios. ¿Usted quiere justicia? Dice que tiene que cobijarse con la justicia de Dios. Vamos a leer el versículo y dice Lucas 18:10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Uno se para en un rincón y dice, yo te doy gracias, Señor, porque no me has hecho como el hermano Leiva. No dijo eso. Yo te doy gracias porque no soy como el hermano Hernández. Y yo, Señor, no sufro cuando pierde la América. No era nada de eso. Este hombre dice, yo soy lo máximo. Tú sabes, Señor, que de arriba abajo yo soy lo más lindo. Tú sabes lo santo que soy. Tú conoces las ofrendas que yo traigo. Tú sabes cómo yo me comporto. Y por el otro lado está un chavalito
que era ¿de dónde vamos a decir que era de qué parte? No de Tijuana, porque hay lugares bonitos, era de Michoacán. ¿Sí? ¿De Michoacán? Sí. Y este chavo se pone a orar y dice, yo no soy digno, dice, de estar aquí, Señor, ¿verdad? Yo no merezco todo lo que tú me das. Y empieza a hablar y dice, yo soy malo, malo. Y entonces dice la palabra de Dios que uno salió justificado. Vino este de Michoacán y se tira ¿cómo se llama? Esa cosa que tienen los mexicanos. Vamos a decir, no es cobija, pero es esa cosa, ahí se lo tira y se cubre. Dios, Señor, yo no soy ni digno que tú me mires. Pero dice la palabra de Dios que la sangre de Cristo cubre, dice, multitud de pecados. Y allí está él abajo de esa cobertura y Dios lo limpia y Dios lo declara justo. Pero el otro que estaba diciendo que era lo máximo, que era lo más hermoso que había, no recibió nada. La palabra de Dios dice que orar sin cesar es para recibir la justicia de Dios, es para que Dios lo limpie, para que Dios lo examine, para que Dios lo purifique. Cobijarse con la justicia de Dios es donde el más alejado de Dios, el más miserable, el más sucio, tiene la oportunidad de presentarse ante Dios y ser escuchado. Cobijarse con la justicia de Dios es donde los golpes de pecho, yo soy lo máximo, yo tengo las cosas, nadie es tan hermoso, nadie es tan lindo, ese no recibe nada. Es el que se declara culpable, es el que recibe la bendición de Dios. Punto número 7. Orar sin cesar es quitarse la piel pecaminosa delante de Dios para vestirse de su perdón. Si pudiéramos hacer eso, ¿verdad? Despellejarnos y quitarnos todas esas inmundicias, todas las cosas que nosotros somos, lo que hacemos, lo que vivimos, ¿verdad? Pero nosotros nos cubrimos, nos echamos aceitito, nos echamos cremita y más cuidamos la piel y nos sentimos más bonitos, ¿verdad? Veamos lo que dice la palabra de Dios y esta es la historia muy preciosa. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Tienen que leerla toda completa, yo se la voy a referir aquí en un síntesis. Todos lo conocemos, todos sabemos la historia de este jovencito, el más pequeñito de toda la familia, que va al campo allá a ver la pelea y encuentra un hombre grandote gritando que se llamaba Goliat y agarra él sus piedritas y agarra su cosita y lo mata y llega a ser rey, ¿verdad? Pero siendo rey y poderoso está una mujer bañándose y él se quita su ropita, la manda a traer y comete adulterio con ella. Y entonces la presencia de Dios se va, todo se desaparece, y es por eso que debemos nosotros orar sin cesar, es quitarse la piel sucia delante de Dios para vestirse del perdón. Todos conocemos esa historia, y quitarse la piel delante de Dios es reconocer la rebelión. Él dice, yo me he rebelado contra ti, para vestirnos del perdón. Si usted no le pide perdón a Dios, usted sigue cochino. Y es necesario quitarse, tallarse la piel, darse. Quitarse la piel delante de Dios es pedir un borrón y cuenta nueva para vestirnos del perdón de Dios. Quitarse la piel delante de Dios es limpiarse con la sangre de Cristo que limpia todo pecado para vestirnos del perdón de Dios. Es por eso que es importante orar sin cesar. No lo puede hacer de otra manera. Usted no puede hacerlo mandando un fax. Usted no puede mandar un textito. Usted no puede mandar un email. Usted tiene que hablar con Dios y decir, Señor, yo necesito de ti. Quitarse la piel delante de Dios es la purificación mediante la confesión para ser limpio y para vestirnos del perdón de Dios. Quitarse la piel delante de Dios es un corazón contrito y humillado que no desprecias tú, oh Dios, para vestirnos del perdón de Dios. Quitarse la piel delante de Dios es la creación de un corazón limpio. Dice, y publicarán mi boca tu alabanza. Punto número 8. Orar sin cesar
es morir orando, todos juntos, no se me queden. Orar sin cesar es morir orando, bajo la voluntad soberana del Padre. Lo vemos en Getsemaní y suda sangre, dice el Señor. Pero resulta que lo llevan ¿a dónde? A la cruz. Y lo tienen en la cruz y lo están mofando y están haciendo todo. Y habló 7 palabras, decimos nosotros. Y de las 7 palabras que él habló, 3 de ellas eran oración. ¡Qué bello! ¿Se acuerdan el principio del mensaje que dijimos? Que tenemos que aprender a orar sin cesar, como ora Jesús. Y está clavado en la cruz. Y cada momento que él hacía una palabra, era un sufrimiento tremendo. Solo hizo 7 palabras. Y 3 de ellas eran oración. La primera que hizo fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y orando allí, él había dicho: oren por sus enemigos, oren por los que nos persiguen. Y allí está haciendo el ejemplo de las palabras que él había dicho. Orar sin cesar es orar aún estando el momento de la muerte. Yo recomiendo que cuando nosotros vayamos a morirnos, vamos a estar orando. Voy entrando, Señor, estoy recibiendo. Es precioso ver las personas que se mueren y que están en oración. Y aquí nosotros vemos a Jesús que estaba muriéndose y estaba orando. La cuarta de esas oraciones que él hizo es otra que es una oración. Y él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento él sintió la carga de nuestro pecado. Sintió todo el sucio de nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Orar sin cesar es orar para ser limpio, para que podía llevar él el pecado de todos nosotros. La palabra número 7, él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Orando al sentir en ese momento la satisfacción de que él había venido a ser Cordero de Dios y murió siendo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Hemos visto por lo menos 15 cosas que significa orar sin cesar. Y como iglesia no podemos dejar de orar. Como persona no podemos dejar de orar. Tenemos que orar. Y la situación que yo quiero que ustedes se lleven de todo este mensaje es que donde quiera que estén y sientan esa necesidad, hay que orar, ¿verdad? No hay que esperar a llegar al domingo a la iglesia para orar. Esa es la religión pasada. Usted tiene el derecho y el acceso a orar sin cesar en cada momento. Cuando usted va manejando, Padre, se acuerda de algo. Y es tremendo, en esos momentos cuando usted está orando y está hablando, es cuando Dios le está diciendo las cosas, ¿verdad? Y está platicando con usted. Y usted se mueve, cambia la ruta y va para hacer las otras cosas. ¿Qué les parece? ¿Se animan a orar sin cesar? ¿Se animan a seguir a Dios así de cerquita, encender su switch de privacidad y decir: Señor, yo ando aquí delante de tu presencia día y noche? ¿Sí?